Esto de los trasplantes no es de ahora, de esta década, ya se vienen desde el siglo XVIII. Hay algunas anécdotas donde ya se intentaba hacer los trasplantes de órganos. Y ustedes no habrán visto algunas películas antiguas de Frankenstein. En esa película pues ya pues crean un hombre con piezas humanas de diferentes personas. Pero era solo una película. La cosa es que cuando hacían esos trasplantes, la otra persona prácticamente se moría por el sistema inmune que iba a rechazar ese órgano. Con el advenimiento de las drogas, en el pasar de los tiempos, las drogas inmunosupresoras, pues el trasplante toma un éxito pues rotundo y ahora se tiene trasplantes muy exitosos donde la sobrevida de un injerto está entre 30 a 40 años en la persona que se le ha injertado. Nosotros en nefrología hacemos trasplante de riñón desde hace más o menos casi 15 años, 15, desde el 93, 2003, casi ya más de veintitantos años que hacemos trasplante en la ciudad de Arequipa. Y ni hablar, pues en el mundo, ya es mucho antes. Entonces, nosotros, aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica en estadio 5 y que ya está en terapia de reemplazo renal, su mejor opción de tratamiento es el trasplante de un riñón. Y solo la terapia dialítica es a espera del mejor tratamiento. Todos los pacientes, todos, deberían ser candidatos a trasplante de riñón. Pero, lamentablemente, pues no tenemos órganos para todos. Entonces, y peor todavía, mucha idiosincrasia de las personas, no somos donantes de órganos. Sabemos que nosotros cuando hemos nacido tenemos una fecha de nacimiento, pero nadie tiene una fecha en cuándo va a fallecer. De muy jóvenes, viejos, nadie tiene esta fecha. Y como no sabemos, pues no sabemos qué va a ser de nuestros órganos al final de nuestros días. Entonces, ahora que estamos conscientes que somos estudiantes de medicina, yo que soy médico y muchos más, y ustedes serán colegas nuestros en el futuro, ya deberíamos empezar a hablar sobre lo que es donación para que liberar a estas personas que están en esta terapia esclavizante, que es la diálisis, sea peritoneal o la hemodiálisis, para que puedan salir de esa vida de esclavitud y hacer una vida totalmente normal con un trasplante de órganos. Están libres de la esclavitud de la máquina, pero ojo, no están libres de la esclavitud de los medicamentos. Todavía no se ha logrado hacer que en los aloinjertos, tanto de corazón, páncreas, pulmones, ustedes habrán visto, se hace trasplante de muchos órganos, hueso, corazón, piel. Hasta he visto miembros superiores, han estado trasplantando en Europa. Es grande la lista donde se puede, pues, ayudar a estas personas con un trasplante. Pero si no hacemos su tratamiento debido para que el sistema inmune no reconozca esa parte del cuerpo que le hemos puesto, pues el rechazo va a ser inmediato. Todavía no le hemos hecho tolerancia a ese aloinjerto. Cuando se descubra cómo hacer tolerancia a ese aloinjerto, diremos que el trasplante pues será todo un éxito. Mientras tanto, las personas que hacen o reciben un trasplante tendrán que al inicio tener un periodo de inducción para que no rechace y posteriormente tendrán un tratamiento de mantenimiento, el cual lo llevarán de por vida, de por vida. No solo es unos meses, no, es de por vida. Pero ya no es la misma dosis de la que empezamos a darle al inicio
para inducir incluso el trasplante, no. Ya la cantidad de medicamentos es bastante baja y solo es pues para mantener al sistema inmune, en un término que sería que no reaccione frente a ese órgano que se le ha implantado y que jamás, jamás de los jamases hasta la fecha podrá hacer lo suyo y que no tome medicamentos, pues todavía no se tiene ese adelanto. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un paciente, un renal crónico, un cardíaco, un paciente cirrótico con una hepatitis no necesariamente alcohólica y necesita pues un hígado que se le trasplante, tenemos que seleccionar al paciente. No vamos a trasplantar a cualquier paciente en las condiciones definitivamente las más aptas, pero el paciente tiene que estar bien también. ¿Y qué decimos que tiene que estar bien? Que no tenga una infección activa, porque yo voy a bajarle el sistema inmune y esa infección puede matarlo incluso con una sepsis. Que no tenga enfermedad activa, que igualito que el sistema inmune esté pues en un estado normal, que no esté hiperactivo, porque si tenemos una enfermedad autoinmune y está activa, pues el sistema inmune está alerta y definitivamente al órgano que lo trasplantemos lo va a rechazar, por más drogas que demos. Entonces, que no tenga una neoplasia metastásica, que estemos seguros de que el paciente pues va a cumplir la medicación, por lo tanto tendrá que tener una visita con el psicólogo, porque si de pronto dice, no, son muchas pastillas, y eso hacen los jóvenes más que todo, yo me siento bien, ya no tomo las pastillas, si estoy bien, deja un día de tomar, no le pasó nada. Si alguien se da cuenta y dice, ¿por qué has dejado? Estoy bien, deja de acá un tiempo, 2 días, y no le pasa nada. Y así va dejando más días hasta que deja un mes. Y cuando de pronto se da cuenta, está nuevamente pálido, con respecto al riñón está pálido, con náuseas, viene a la consulta, le tomamos un examen de creatinina y la creatinina está alta. ¿Qué pasó? Tomamos dosaje de los medicamentos, 0 de medicamento en sangre. ¿Qué pasó? Ahí dice, sí, dejé de tomar, no sentía nada, nada. Y ya dejó una semana, un mes, ahí el sistema inmune destruye el órgano trasplantado y no hay nada que hacer. Por más inducción, por más drogas fuertes, corticoide en alta dosis, anticuerpos, el riñón ya no regresa, porque está totalmente infiltrado de células, linfocitos, macrófagos, que están destruyendo el órgano, y hacer lo que lo dejen va a ser imposible. Que la operación le condicione un riesgo elevado, pues capaz es obeso, tiene problemas cardíacos, entonces el entrarlo a sala no va a ser una buena opción. Hay veces que se puede trasplantar en otros sitios a un paciente con VIH que esté estable y con carga viral negativa. Ahora ustedes saben que el VIH ya está siendo controlado, ya estamos dando muy buenas drogas antivirales que hacen que la carga viral sea negativa y podríamos trasplantarlo. Ojo, entonces no tiene que tener infecciones activas, no tiene que tener pues infecciones latentes. Entonces, cuando ya hemos evaluado al donante, que no tiene nada de ello porque le puede pasar todo ello a el receptor también no es un paciente cualquiera. Se tiene que identificar algunos obstáculos para el trasplante, si tiene ayuda familiar, explicarle a ese paciente los beneficios de este trasplante. Ya no estará esclavo de una máquina, ni estará esperando su muerte como los cardíacos o los cirróticos, que no tienen cómo reemplazar la función de este órgano externamente. Felizmente nosotros en riñones sí tratamos de cumplir esa terapia que le va a permitir seguir viviendo
Entonces, pero el darle el trasplante, pues es su mejor opción. También tenemos que darnos cuenta que qué es lo que lo llevó a la enfermedad renal crónica. Fue una glomerulonefritis, fue un trastorno autoinmune. ¿Por qué? Porque esa enfermedad puede volver. La misma glomerulonefritis puede activarse en el futuro en el paciente que se le trasplantó o puede tener una nueva glomerulonefritis de novo, se puede decir, y también va a agredir a esa persona. Si tiene un trastorno autoinmune, sabremos que probablemente se pueda activar este trastorno en cualquier momento que pueda ocurrir que algo lo active. Tenemos que detectar en este receptor que tampoco tenga neoplasias, ni sea obeso, porque para colocar el riñón va a ser muy problemático. Hay que valorar la parte psicosocial, como dijimos, tiene apoyo familiar, ver si tiene hepatitis B, C, citomegalovirus, varicela, porque esas infecciones, con toda la inmunosupresión que le vamos a dar posterior, se pueden activar. Y finalmente puedes ver el grupo sanguíneo, el HLA, verle su panel de reactividad autoinmune, los cuales deben estarse, pues, este panel actualizándose temporalmente. Y los exámenes con respecto a riñón, es importante el examen urológico. Acuérdense que el tamaño de la vejiga va a depender de cuánto de orina tenemos. Y a veces estos pacientes renales crónicos pues ya tienen 0 de diuresis. Por lo tanto, la vejiga se pone más chica, dura, y cuando nosotros hacemos el trasplante y para poner el uréter encima de la vejiga, vamos a tener mucho problema porque esa vejiga está que no se distiende. Entonces, si vemos esto, que es una vejiga muy pequeña, tenemos que decirle anticipadamente al urólogo que de cada cierto tiempo le haga dilataciones de la vejiga. ¿Y cómo se hace? Simplemente poniendo una sonda e instilándole cloruro de sodio un poco a presión, a ver cuánto va distendiendo, porque la vejiga es tan igual a un globo. Ese globito lo lleno y se estira, ese globito le saca el agua y se encoge. Ese es su juego. Pero si ya no tiene, pues, líquido que lo haga que se distienda, esa se va a quedar muy chica. Entonces, tenemos que estar actualizando constantemente los exámenes de laboratorio y las evaluaciones por los demás colegas. ¿Quiénes pueden ser donantes? Hay dos tipos de donante. El donante vivo, que puede ser un familiar o cualquier persona, porque el sistema inmune ya lo hemos dominado. O el donante cadáver, que mayoritariamente pues entra a un pool de receptores y va a darse al que sea más compatible. Al paciente que sea más compatible, a él le daremos el riñón. Tenemos que ver los riesgos, hay que explicarle los riesgos y no es todo hermoso, no es que se haga el trasplante y va 100% el que da el riñón también puede tener problemas en un futuro. Se queda con un riñón y ese riñón va a tener que trabajar el doble. Por lo tanto, sí puede tener algunas complicaciones. Puede a veces, como ya tiene un solo riñón, hiperfiltrar y puede aumentarse la presión arterial, ver que no sea ese donante hipertenso, más si es hipertenso, le saco un riñón, definitivamente ese riñón va a hiperfiltrar, se va a poner más hipertenso, entonces no es tan conveniente. Ver si ese paciente donante no vaya a tener proteinuria, porque si ya tiene proteinuria, ese paciente ya está enfermo de los riñones. Como ustedes saben, la proteinuria en un paciente normal, cualquiera de nosotros debe tener menos de 0.15 gramos o el equivalente 150 miligramos. Pero si ya ese paciente donante vivo tiene proteinuria, definitivamente sus riñones, no uno, los dos están
probablemente dañados. Su endotelio ya no está bien, su membrana basal glomerular no está bien, está permitiendo que pierda proteínas. Entonces, al sacarle un riñón, el otro riñón va a hiperfiltrar más, por lo tanto, se va a agredir más. Y ese paciente que fue en un momento dado, le salvó la vida a otra persona, este paciente prontamente con un riñón enfermo va a ir también a reemplazo renal en el futuro. Entonces, el donante vivo hay que examinarlo bien, hacer una prueba de HLA para ver si qué tipos comparten, qué alelos de ese HLA son parecidos. Entre más parecido tenga un donante a su receptor, el trasplante irá mejor. Hacer la prueba cruzada o cross match, y esta tiene que ser negativa. ¿En qué consiste esta prueba cruzada? Consiste simplemente en que todos los pacientes receptores, en un momento dado han ido al laboratorio y han dejado su suero. Y el donante, que puede ser vivo, cuando es vivo siempre se empareja uno con uno nada más. Pero si es un donante cadáver, se emparejan con un donante para muchos receptores. Entonces, todos estos receptores dejan el suero. Y yo extraigo linfocitos que supuestamente en su superficie tienen muchos antígenos. ¿Y de dónde lo saco? Lo puedo sacar de vaso o lo puedo sacar de ganglio. Y ya tengo linfocitos. Y de acuerdo al número de receptores, los pongo en unas cámaras vítreas, como que son pocitos, y ahí tienen linfocitos. Y uno a uno les voy agregando su suero de los receptores. O sea, tengo linfocitos de un donante que los he puesto en unos 20 pozos, porque hay 20 receptores, y ahí le agrego el suero del receptor. Linfocito donante, suero del receptor. Y veo en el microscopio qué pasa. Si en el suero hay anticuerpos preformados contra algún antígeno del donante que está en el linfocito ya no es vital, se deteriora, se deforma, porque está en una lucha, o capaz también quizás hasta puede entrar en apoptosis y se destruye. Entonces voy a ver cadáveres de linfocitos. Por lo tanto, ese paciente será un cross match positivo. Todos los cross match positivos no pueden entrar a ese operativo de ese riñón. ¿Por qué? Porque cuando lo enfrente el órgano grande, ya el riñón, al suero de ese paciente, pues todos los anticuerpos que tenía ese receptor lo van a ir al riñón y lo van a destruir. Y ahí vamos a tener, a veces que no se hace tan bien, lo que va a llamarse el rechazo hiperagudo. No acabo de ponerlo, hice la anastomosis arterial, hice la anastomosis venosa, suelto la sangre para que irrigue a ese riñón, y en ese momento el riñón mismo se empieza a poner, en un inicio era rojo vinoso, y después se vuelve negro, lo que es negro, así como que los linfocitos ahora dan el color, como que se estuviera quemando, así se le ve negro, horrible. Entonces decimos, eso ha ocurrido un rechazo hiperagudo. Simplemente, ¿por qué? Por no haber hecho una prueba de cross match bien hecha. Entonces, eso es el cross match. ¿Y qué dice? Que tiene que ser negativa. Simplemente afrontar suero de paciente y linfocitos de donante. Habrá unos que los linfocitos estén pues vitales y se logra que sean casi el 100% de linfocitos vitales. Esos son cross match negativo y esos quedarán a la segunda etapa. A la segunda etapa, que será el tipear, hacer el tipaje del HLA, de tipo 1 y de tipo 2. Cuando hacemos ese tipaje, debemos ver el paciente que tenga más alelos igual, ese paciente será el
que va a ser consentido con ese trasplante de riñón, de cadáver, por cierto, ¿no? No es de vivo. Vivo es 1 a 1, pues yo traigo mi donante y me lo hacen con él. A esta regla que estamos diciendo, primero Crush-Match negativo y después HLA, y ahí tenemos el receptor. Solo hay dos eventualidades que nos hacen cambiar de idea y que nos dicen, solo necesito Crush-Match. Si el Crush-Match es negativo, este paciente se trasplanta. No lo voy a cruzar con el HLA. ¿Y quiénes son? Es el paciente niño que no soporta bien las terapias de hemodiálisis. Él solo aceptamos que sea Crush-Match negativo. El HLA, el emparejamiento, no nos interesa mucho. ¿Y por qué? Porque tenemos drogas inmunosupresoras, pues. Quizás no le dure mucho tiempo el riñón, pero al menos lo hemos sacado de esa esclavitud. Y el otro es el paciente hiperreactivo. ¿Cómo es el hiperreactivo? Puede ser simplemente por tiempo que este paciente se viene presentando a muchos operativos y siempre sale que es Crush-Match positivo, Crush-Match positivo, Crush-Match positivo. O en el panel de reactividad que lo hemos hecho, donde se ha juntado muchos linfocitos de muchos donantes y ahí se le ha agregado el suero de ese paciente. Ese es el panel. Entonces, su suero a muchos linfocitos, muchos pozos de linfocitos, y pongo ahí y veo cuánto reacciona. Si reacciona pues frente a muchos linfocitos, como que fue la población, puede ser un 10%, un 50%, o un 90% de reacción, definitivamente es un hiperreactivo. Entonces ya tenemos ese antecedente. Entonces cuando se nos presenta el donante, vemos, y este paciente que es hiperreactivo, en este paciente sale Crush-Match negativo. Nos dicen, oiga, su paciente salió Crush-Match negativo. Entonces nosotros diremos, ¿la has hecho bien la prueba? Claro que sí, la he repetido 2 o 3 veces. Entonces, en ese paciente lo trasplantamos. Porque si a ese paciente que nunca salía, que tiene un panel de reactividad alto, lo enfrento frente al HLA de otros pacientes, es probablemente que le ganen y no se seguiría trasplantando. Entonces, en la lista de espera hay muchos pacientes y de los cuales hay niños e hiperreactivos, por encima del HLA están estos pacientitos. ¿Listo? ¿Qué también debemos ver en el paciente donante? Si es hipertenso, no va a ser muy buen candidato, definitivamente ya tiene cambios de nefroangiosclerosis en el riñón, arteriosclerosis en sus arterias, nuevamente si tiene proteinuria, obesidad, si tiene cálculos renales, si ya tenía una nefropatía estructural, si es diabético, ellos pues definitivamente no pueden ser donantes. ¿Por qué? Porque si son donantes, ojo, vivos, ¿ah? Vivos. Porque si son donantes vivos, ellos mismos a futuro probablemente hagan mayor daño renal y ellos estarán en reemplazo renal en un tiempo más. Pero si estos pacientes, ojo, tienen hipertensión, tienen proteinuria, tienen cálculos, tienen nefropatía y son cadáveres, definitivamente nos ayuda. Los trasplantamos. ¿Por qué? Porque a un paciente que no tiene riñón y que viene un riñón de un hipertenso y que tenga nefroangiosclerosis, en buena hora, pues le vivirá un tiempo. Pero sí los trasplantamos. Tenemos que hacerle también una angiografía renal al paciente donante, porque hay veces que el riñón no solo tiene una arteria, puede tener una polar y que sale directamente de la aorta, o tiene dos arterias juntas. Entonces, para ver el mejor donante de vivo es el que tiene una sola arteria, una sola vena, y bueno, sabemos que un uréter, ¿no? Porque a veces también hay quienes tienen duplicación de uréteres. Entonces, para ello hacemos su angiografía renal para ver los vasos y elegir el riñón que tenga una sola arteria. Y
También podemos ver a veces que podríamos, si el paciente se obstina y quiere siempre que sea el trasplante, ver con una ecografía cuál tiene la peor apariencia ecográfica. Ojo, no tiene que ser hipertenso, no hay proteinuria, pero hay veces que es un riñoncito como que se envejece más que el otro, y si quieren y se obstinan en hacer el trasplante, siempre trataremos de sacar el más deteriorado. ¿Para qué? Para que si le dura un tiempo, pues, y al receptor que se queda con su riñón casi normal. Entonces, eso es explorando el donante vivo. ¿Y qué factores pronóstico podemos decir con respecto a la evaluación pretrasplante? Tenemos que ver qué factores traía el receptor. Era un buen paciente, tomaba sus medicinas, cumplía sus diálisis, estaba bien cuidado, tenía apoyo familiar. Tenemos que ver del donante y la compatibilidad influyen en la supervivencia del injerto. ¿Ve? Como les decía, si tiene más HLA, definitivamente va a vivir más el injerto, pero no podemos dejar de lado a los niños y a los hiperreactivos. La mejor supervivencia es en jóvenes, porque no se han deteriorado mucho. Acuérdense que la enfermedad renal crónica es un padecimiento que casi que un año que pase al renal crónico en problemas de envejecimiento de órganos, de arterias, es como que pasen 2 o 3. Entonces, por eso, mejor supervivencia van a tener los jóvenes que han estado poco tiempo en diálisis, e incluso, ojo, pacientes que todavía no han ingresado a diálisis. Se puede hacer el trasplante. Si ya están a poco tiempo de entrar a diálisis, ¿por qué esperar que entren a diálisis? ¿No? Eso si tuviera un donante vivo, si tiene un padre que le puede dar un riñón, si tiene una hermana que le da el riñón, porque actualmente a nivel nacional, a nivel de Perú, solo se hace trasplante de donante vivo si es que tienen cierto parentesco, o sea, si son donantes relacionados genéticamente, porque puede haber unos relacionados emocionalmente. La esposa que lo quiere mucho al esposo, el esposo está en diálisis y él le quiere dar. No estamos tratando de hacerlo esto. Todavía en nuestro país se ha restringido el donante vivo relacionado emocionalmente. ¿Por qué? Porque se ha visto que después, más si son jóvenes, en algún momento se divorcian. Y al divorciarse, entran a una querella donde la que le dio el riñón, o el hombre o la mujer, ahora quieren que le devuelvan el riñón. Entonces, no, los emocionalmente no se está aceptando, solo genéticamente. La edad del donante, si son jóvenes los donantes, pues van mejor. El tiempo que ha demorado entre sacado el riñón del paciente y lo hemos vuelto a colocar, o sea, desde el momento que se clampa la arteria renal en el paciente donante hasta que se desclampa la arteria renal en el implante. Todo ese tiempo es la isquemia fría. Y esta isquemia fría, que supuestamente el órgano estaba en una solución de preservación, una solución rica en potasio, en algunas sustancias que le van a permitir que no se siga envejeciendo, un pH adecuado, o es un coloide ahora, antes era un cristaloide, ahora es un coloide, nos va a dar entre menos tiempo de isquemia fría, la supervivencia del injerto y el inicio de función del injerto es casi inmediato. Desclampo esto, ya ha pasado 4 horas desde que lo saqué hasta que lo pongo, el paciente, su funcionabilidad renal es casi inmediata. Pero si porque no había anestesista, porque el paciente receptor, el más compatible, se venía de Puno, porque así hacemos, los traemos, o se venía de Tacna, no dejó suero para ir compatibilizando, se pasa el tiempo y el tiempo máximo que se debe ver en esto de isquemia fría son 20 horas. Por encima de 20 horas con respecto a riñón
con respecto a hígado y corazón, son mucho menos, son 4 a 6 horas. Con respecto al riñón, si lo trasplanto después de las 20 horas, pues la funcionabilidad es casi a veces nula, casi a veces nula. Entonces, cuando ya está llegando a las 20 horas más el implante, es mejor no ponerlos, porque la funcionalidad no va a ser adecuada. Por eso ya se ha hecho muchos intentos, experimentos, y se ha llegado a la conclusión de que 20 horas para trasplante renal es un tiempo máximo de espera. Ver la compatibilidad e igual ver el índice de masa corporal. El obeso, el que tiene mucha masa corporal, no es un buen paciente que va a dar un buen pronóstico. Incluso para ponerlo el órgano va a ser muy complicado porque tiene un abdomen muy globuloso. Tenemos que llegar nosotros a la vena y arteria femoral. Va a ser demasiado con grasa por todo lado. No es tan simple. Entonces, ojo con esos pacientes. A muy obesos tenemos que hacerlos bajar de peso, porque si no, no van a ir bien. Y el donante cadáver, pues ese es el mejor donante, porque de ahí podemos sacar muchos, muchos órganos. ¿Y por qué? Porque el cadáver pues ya se va a ir al cementerio, y muchos ahora, en este tiempo, pues el cadáver lo que único que estamos haciendo es cremarlo. Ni siquiera lo han llevado a, a enterrarlo y guardarlo, lo han cremado y quieren después sus cenizas. ¿De qué le serviría a esta persona cremada que se le cremen su corazón, su hígado, su riñón, sus pulmones, la piel, las córneas? Díganme, ¿de qué le serviría? Entonces, el paciente cadáver es el que debemos, pues, tratar de llegar a estas familias que se quedan en duelo porque ha fallecido su familiar, y nosotros en ese duelo vamos a pedirle los órganos. A veces nos largan, no reconocemos su dolor, nos dicen, no nos reconoce mi dolor, estamos en luto, y usted me viene a decir que done, porque es el nivel cultural lo que prima. Más bien, a veces, uno que otro paciente familiar nos ha buscado a nosotros y nos ha dicho que es su médico tratante, que probablemente es el de UCI, le ha dicho que su familiar ya está en muerte cerebral y que ya no hay nada que hacer, y que pues deberían donar sus órganos para que esa persona, si bien no está con vida en su casa, pues va a estar en casa de otras personas con vida, ¿no? Imagínense, nos dona córneas, son 2 córneas, nos dona pulmón, uno para un pulmón es suficiente para una persona. No, ya tengo 2, nos dona un corazón, ya tengo 5, nos dona un páncreas, ya tengo 6, nos dona su hígado, ya tengo 7, nos dona sus 2 riñones, ya tengo 9, nos dona su páncreas para el paciente diabético, ya tengo 10, hueso para esas personas que a veces han tenido fracturas muy severas y no tienen hueso, piel para los quemaditos. ¿Se imaginan toda esa piel que podría ir de injerto a un paciente quemado? Pues es maravilloso. Y ya pues después, ya que lo entierren o que lo cremen, pero esas personas a las que le fue dado es parte de ese órgano, pues van a estar pues bastante agradecidas, como que fue un regalo de Dios. Entonces, ese paciente cadáver que va a ser donante, y mayormente no es pues cualquier cadáver también, mayormente son pacientes con ACV, pacientes que han tenido accidentes de tránsito, caídas. Hay muchas causas por las cuales una persona puede morir bruscamente. Ellos son nuestros pacientes donantes, mas no van a ser un paciente donante aquel que tiene cáncer, aquel que sabemos no tenemos causa porque ha fallecido, un paciente con VIH, o un paciente donante que haya tenido una sepsis. Si está con sepsis, pues los microbios están en toda nuestra economía, por lo tanto, ellos no podrán ser donantes.
Un paciente con hepatitis, sí se le puede hacer, simplemente que no se activa la hepatitis y lo podemos poner a un paciente receptor con hepatitis también, que ya tenía hepatitis C, pero está en etapa pues no activa, sino está simplemente tuvo su hepatitis, ya se curó, y como ustedes saben, la inmunoglobulina para el virus de la hepatitis es casi queda de por vida, pero solo es el anticuerpo de inmunoglobulina contra la hepatitis C. Entonces, hepatitis C que es positivo y que no tiene actividad a nivel hepático, puede ser receptor de otro paciente con hepatitis. O también puede ser receptor de uno que no tenga hepatitis, ¿no? Pero a lo que vamos es que si es un donante con hepatitis, pues el receptor no puede ser negativo, tiene que ser con hepatitis. Cuando ese paciente donante tiene hipertensión arterial, está en edad avanzada, falleció con creatinina alta, o sea, con fracaso renal agudo, tuvo oliguria, también son donantes, pero tenemos que tener ya mucho más cuidado porque probablemente la función renal se vea un tanto retardada. Y hay unos donantes con criterios ampliados, o sea que son donantes, pero tenemos que advertir al receptor de que el riñón que va a ir, pues es un riñón que no es tan bueno, pero que sí lo va a salvar. ¿Y cuáles son estos criterios ampliados? Que sean pacientes de más de 60 años o más de 50 con hipertensión arterial o que ha tenido una ACV que ha sido la causa de la muerte, pero tuvo 50 años. Si es joven, por un aneurisma, por ejemplo, no es un donante de criterio ampliado, es un donante normal. Que la creatinina al momento de extraer los órganos esté mayor de 1.5, como dijimos, la isquemia fría máxima debe ser 20 horas, porque pasado este tiempo, el riñón no va a funcionar. Y en Europa se está haciendo lo que se llama donante a corazón parado. ¿Qué se hace con este paciente? Ya falleció, hizo paro, y lo que hacen los médicos, pues le perfunden solución de preservación a todo su cuerpo. Y después de la solución de preservación, pues el paciente está pálido, sin sangre, hacen que entre el familiar y que lo vea, pues, a su paciente que ya está muerto, no hay ni late, nada, porque normalmente hacemos y pedimos los órganos cuando el paciente tiene muerte cerebral. Quiere decir que su cerebro está muerto, pero sus órganos son vitales, todavía está funcionando. Está con un monitor que está diciéndonos que el corazón está funcionando, está con un ventilador que le está dando oxígeno y que nos dice que sus pulmones y toda su economía está oxigenándose, pero el cerebro está muerto. El cerebro ya no tiene reflejos, es una reflexia total, a diferencia de lo que es coma. El coma es un paciente que está vivo, que tiene reflejos, pero el de muerte cerebral es un paciente que no tiene reflejos. Entonces, cuando pedimos a ese paciente, la familia dice, pero si está latiendo su corazón, ahí está haciendo tic-tic el monitor, no desean. Pero si hace parada, y en Europa hacen, como digo, le ponen la solución de preservación, lo ven frío, ya está solo con el líquido de preservación, sus órganos, hacen entrar al familiar, y el familiar pues dice, si ya está frío, ya no hay nada, a veces autoriza a sacar los órganos. Entonces, a corazón parado, entramos a sacar los órganos. Pero, ojo, ustedes dirán, pero el corazón está parado. ¿Cómo perfundieron la solución de preservación? ¿Cómo hicimos para que la solución de preservación entre a todo su cuerpo? ¿Cómo? Pues haciendo masaje cardíaco. Por eso es importante esto. Hace parada, hago el masaje cardíaco, pero no con el fin de sacarlo de la parada cardíaca, porque ya está muerto, con el fin de que el líquido de preservación circule a toda nuestra economía. Porque no es que yo le ponga solución de preservación y ahora que la solución de preservación se mueva a todo nuestro cuerpo.
imposible. El único órgano que va a dar la función de bomba y mandar todos los líquidos a toda nuestra economía es corazón. Entonces, cuando hace parada, hacemos masaje cardíaco y empezamos a pasar la solución de preservación. Incluso ellos tienen una máquina que empieza a hacer la contracción cardíaca porque ya está en parada y solo es para ponerle la solución de preservación. Y ahí los europeos han tenido mucho éxito a corazón parado, porque ellos trasplantan todo. Nosotros no. Nosotros en Arequipa siempre hemos pedido nuestros órganos en muerte cerebral, pero con corazón funcionando. Pese a ello, la negativa a veces es alta, no quieren donar, pocos son los que donan. Y ahora, por ejemplo, en nuestro hospital estamos sin hacer trasplante por el coronavirus, que nos ha quitado todo el hospital. No tenemos hospital, no tenemos servicio de nefrología, no tenemos servicio de trasplante, porque todo el hospital es hospital COVID. Y a nosotros nos han llevado primero al Obrero, después nos han llevado al Metropolitano, y ahí estamos como turistas alojados en ambientes que se han adaptado para hospitalización. Entonces, actualmente no estamos haciendo trasplante. En diciembre, que bajó, ¿no se acuerdan? Bajó la ola, después de la primera ola, bajaron los contactos, bajaron las hospitalizaciones, el hospital casi nuevamente estuvo vacío, hicimos un operativo. Se trasplantaron, o sea, 2 operativos, se trasplantaron 3 personas porque un riñón mandamos a Lima. Y se imaginan ese éxito, pese a todas esas limitantes, la curiosidad, los riñones funcionaron. Pero no saben que a los 3 pacientes, no sé cómo entraría, les dio COVID. Les ha dado COVID, pero pareciera que la inmunosupresión que tenían, lo han pasado felices y contentos. No han hecho, estamos con el miedo de que vagan, pues son inmunosuprimidos, la viremia, los va a matar ahora con COVID. No, parece que lo que mata más en el COVID es la respuesta inflamatoria. Esa descarga de citoquinas que hay a nivel pulmonar y que conduce a coagulación exagerada de la sangre, parece que eso es lo que mata. Entonces a nuestros pacientes les dio COVID, pero la han pasado bien. Están ahí estables. Entonces, ojo, dominar el sistema inmune parece que para COVID va bien. Y en COVID, como ustedes saben, damos drogas, digamos la dexametasona, pero es a dosis bajas, pero es para que el sistema inmune esté un tanto deprimido. ¿Qué podemos hablar de la inmunología y del alotrasplante? El alotrasplante, pues, es que yo le doy el órgano a otra persona. Hay que ver siempre el complejo mayor de histocompatibilidad. Eso tiene que ver mucho con la supervivencia del injerto. Este complejo mayor de histocompatibilidad es expresado en las células de todos los mamíferos, peces, pájaros. Y en los humanos se encuentra en el vaso corto del cromosoma 6 y codifican donde están codificadas las moléculas del HLA. El complejo mayor de histocompatibilidad sirve para reconocer lo propio de lo ajeno y están en íntima coordinación con los receptores de linfocitos T. El complejo mayor de histocompatibilidad, pues hay 2 clases bien definidas. La clase 1 se encuentran en todas las células. ¿Y qué expresan? Expresan el HLA tipo A, B y C. Y en estos A, B y C hay alelos. A1, B1, C1, ya están llegando casi a 100 alelos. A2, A3, A5, A7. Entonces hay alelos de esto. A, B y C. Y los de clase 2, que está solo en las células presentadoras de antígeno, es el HLA de R, de P y de Q. Entonces, los clase 2 son de P, de Q y de R. Cuando hacemos trasplante, no nos interesan los 3 de acá ni los 3 de abajo.
del 1 ni los 2. Solo nos interesa, porque son más inmunogénicos, el A y el B de la clase 1 y el DR de la clase 2. ¿Listo? Los otros HLA no son tan concordantes, o sea, no son tan importantes en lo que es trasplante. Y en estos A, B y en este DR que se toma, entre más identidades tenga, porque hay DR2, DR4, DR6, DR8, hay muchos DR, entre más concordancias tenga con el donante y el receptor, eso sí, habrá mayor compatibilidad, la supervivencia del injerto va a ser mayor. Ojo, entonces va a ser mayor. Entonces tienen que ser, si logramos alguna vez que sean A y B idénticos, A2, B2, DR2, idéntico donante-receptor, por ejemplo, será excelente porque va a tener una excelente supervivencia. Entonces, esto es la compatibilidad de la que les decía que estamos haciendo. O sea, primero se hace el cross-match y después se hace este tipaje. A, B y D y C. A, B nada más y D, R. Y a ese es al que se le va el riñón. Ojo, como dijimos, por encima de este tipaje está el que debemos sacarlos primero a los niños o a los pacientes hiperreactivos. Las células presentadoras de antígeno, que son las que van a detectar un antígeno extraño, se distribuyen en todos nuestros tejidos, todos, de forma general, ubicua, es parte general, los tejidos corporales, y permiten que los linfocitos pues reconozcan antígenos extraños. Los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B pueden hacer de células presentadoras de antígeno. Mediante la fagocitosis o inmunoglobulinas de superficie que están en los linfocitos B, las células presentadoras de antígeno capturan en los antígenos extraños, los degradan y los procesan a péptidos también extraños, y así se lo van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad, a través de las clase 2 o a través del receptor del linfocito T. Y esto pues va a empezar la respuesta antígeno-anticuerpo frente a un antígeno extraño. O sea, ahí juegan mucho las células, los linfocitos T y las respuestas TH1, la respuesta TH2, y estas respuestas pues están influenciadas hacia las interleuquinas 4, 5, 10 y 13, que son más que todo para formar anticuerpos, y las células TH1, que son susceptibles de la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12, que van a activar más la respuesta celular. Los linfocitos T se procesan o nacen en el timo y son primordiales para la inmunidad celular y el reconocimiento y rechazo del alotrasplante. Esto hace que se conviertan en una célula diana habitual para prevenir el rechazo. La capacidad del linfocito T de reconocer los antígenos forarios por el receptor del linfocito T de superficie son claves para la respuesta inmunitaria. El receptor del linfocito T es donde va a reconocer la parte antigénica. Los linfocitos T reconocen antígenos por dos vías, una directa y una vía indirecta. En la directa, el receptor del linfocito T reconoce el antígeno extraño, se lo presenta a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que está ubicada en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Y en la indirecta, los linfocitos T reconocen el antígeno horario y lo hacen sin que medie el complejo mayor de histocompatibilidad. Acá un esquema más claro de cómo la vía directa y la indirecta se están presentando y cada uno va a hacer después la producción de citoquinas inflamatorias hacia unas que no son tan activas y otros a activar a todas las células T. Los linfocitos T cooperadores
expresan moléculas en su superficie, la molécula CD4 positivo. Y los linfocitos T citotóxicos expresan la molécula CD8. Los CD4 positivos reconocen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Y los linfocitos T citotóxicos que expresan el CD8 reconocen las moléculas de clase 1. Los CD4, que son de clase 2, se activan tras reconocer antígenos extraños e inician una respuesta inmunitaria con secreción de citoquinas para la proliferación y activación de los linfocitos B y de los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T CD8 acaban con las células que llevan el antígeno extraño mediante moléculas citotóxicas como perforinas, granzimas, Fas ligandos, lo que desencadena que esa célula entre en apoptosis o en lisis. Y así la célula extraña marcada con el antígeno extraño va a ser destruida. Hay interacciones entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, que es crucial en el reconocimiento y el rechazo del alotrasplante. La unión del linfocito T y a la célula presentadora de antígeno mediante interacciones entre el complejo receptor de células T y el CD3 y el péptido está expresado en el complejo mayor se denomina la señal 1. Hay 3 señales del proceso y es un proceso dependiente de calcio y que produce una activación de una calcineurina. Ya veremos qué es la calcineurina, que va a ser en cuestiones de trasplante inhibida tanto por la ciclosporina como por el tacrolimus. La señal 1 por sí sola causará activación y adición de la señal 2, conocida como coestimulación, y conducirá a una respuesta inmunitaria. Esto se produce entre el CD28 sobre la superficie del linfocito T y el B7. Entonces hay una interacción B7-CD28, que es la coestimulación sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno. La activación del CD28-B7 conduce a una señalización intracelular y la producción de interleuquina 2 y la activación del linfocito T. Ese linfocito T se va a ver activado por diferentes medios. El CD28 se expresa en los linfocitos T en reposo y hay la célula T que va a presentar el antígeno 4, también se expresa en los linfocitos activados. Hay muchas moléculas en sí, hay muchas CD40 que van indirectamente a activar a los linfocitos. Hay un gráfico donde la célula presentadora de antígeno está frente al linfocito T, la coestimulación entre el B7 y el CD28, la primera señal, la segunda señal de la coestimulación y la tercera señal era donde la interleuquina 2 e interleuquina 15 frente al receptor de linfocitos T mediado por interleuquina 2 va y activa al mTOR y el mTOR pues hace que la célula se active. Este mTOR también en un momento puede ser inhibido por 2 moléculas, el sirolimus y el everolimus. Sigamos. ¿Qué otras células conocemos? Ya hemos conocido los linfocitos T, ahora conozcamos a los linfocitos T, que generalmente pues van a producir anticuerpos. Se generan en diferentes sitios del cuerpo, incluido el vaso, hígado y ganglios linfáticos. ¿Producen qué? Inmunoglobulinas. ¿En respuesta a qué? A señales del linfocito T para la activación y proliferación. Un linfocito B produce inmunoglobulina M. Ya saben, fase aguda. Después del cambio de clase produce otras inmunoglobulinas. La G, que es una etapa ya de crónico, la A que va a los epitelios y la E que puede estar pues en casos de alergias o anafilaxias. Los anticuerpos intervienen en la opsonización para la fagocitosis o la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
y esto también puede estar unido al complemento. ¿Para qué? Para producir pues mayor daño en el antígeno, en la célula que ha captado el antígeno extraño. Los linfocitos B y los anticuerpos son importantes en los procesos de rechazo hiperagudo. Acuérdense, había anticuerpos preformados. Decía la destrucción inmediata del alotrasplante debido a anticuerpos ya existentes y se ha implicado en los anticuerpos específicos del donante en el rechazo mediado por anticuerpos humoral y la nefropatía crónica del alotrasplante. En algunos pacientes que si no fue hiperagudo, normalmente el sistema inmune, pese a que lo hemos dominado, este está produciendo anticuerpos frente al órgano trasplantado. Y no los producirán en demasía, pero poco a poco van produciendo esos y a la larga va a ser un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué hay que hacer? Pues inmunosuprimir, inducir con grandes dosis de corticoide para que estos anticuerpos no sean pues responsables de un rechazo y de hacer que las células pues no respondan y lo lleven a fibrosis. Entonces, cuando ya hemos conocido a nuestro sistema inmune, ¿qué es lo que hacemos en un trasplante de órganos? Riñones, corazón, hígado. Inicio para la inducción, que es tan igual como hemos venido hablando a veces con los grupos de prácticas, la inducción también se da inducción en un trastorno autoinmune activo. Un lupus activo, tenemos que dar tratamiento de inducción para llevarlo a la remisión. Entonces, en trasplante, ¿cómo no? Pues mejor todavía, porque es un órgano íntegro que se va a poner a otra persona, tenemos que ya estar preparados para que esta persona receptora no rechace el órgano que se le va a poner. ¿Y qué hacemos? ¿Qué damos? Puede usarse dosis altas de corticoide, 1 gramo de metilprednisolona por 3 días e ir bajando en el transcurso del tiempo, tal así que a los 15 o 20 días ya debemos estar en 5 miligramos de corticoide. Puede darse anticuerpos cuando tienen PRA alto o hayan recibido un trasplante previo. Entonces, si han recibido un trasplante previo, ya tienen anticuerpos. O sean afroamericanos, somos muy hiperreactivos. Se puede dar globulina antitimocítica. ¿Qué es esta globulina? Es un anticuerpo frente a los linfocitos T. ¿Y qué va a hacer? Va a barrer todas las células T. El hecho es que es tan severa la inmunosupresión que hay un microbio que está en el ambiente, el famoso citomegalovirus, que eso nos los va a matar a nuestros pacientes. Entonces, cuando inmunosuprimimos con gamma globulina antitimocítica, no nos ha ido bien. Mejor estamos yendo con corticoide en alta dosis y antagonistas del receptor de interleuquina 2. Ya le ponemos el basiliximab, que va a bloquear el receptor de interleuquina 2. Y lo podemos previo al trasplante, unas 2 o 3 horas antes del trasplante, y 4 días después. Con eso estamos haciendo que la célula no sea estimulada por interleuquina 2. Y adicionalmente ya estamos dando, por otro lado, ciclosporina para que no haya interleuquina 2. Hay otros anticuerpos, el alentizumab, que va a ir frente al foco, que es el CD52, o el muromonab, que es ante el CD3. No los tenemos todavía, pero están yendo bien en trasplante en otras series. Y el tratamiento de mantenimiento, de hecho, es con corticoides, baja dosis, un inhibidor de calcineurina, como hemos dicho, que es la ciclosporina o el tacrolimus, y el micofenolato mofetil o azatioprina. Esa triple inmunosupresión es la adecuada para evitar el rechazo, tanto el agudo, si hicimos buena inducción, como el crónico. Algunas series dice dan sirolimus o everolimus para disminuir la dosis de ciclosporina por la nefrotoxicidad de este. Entonces, bajamos dosis de ciclosporina pero tenemos que agregar sirolimus o everolimus, que indirectamente ambos tenían que ver con la
actividad del mTOR por interleuquina 2. Hay diferentes tipos de rechazo y esto se da de acuerdo a la respuesta inmunitaria del receptor frente al órgano trasplantado. Un rechazo hiperagudo, que no es frecuente, pero se da por anticuerpos formados previamente frente al antígeno del donante. Es la pérdida inmediata del injerto después de la perfusión. Ya les dije, nosotros hemos visto varios pacientes que hemos hecho el implante de la arteria, hemos desclampado y se ha puesto negro. Es lo que es pérdida inmediata del injerto después de la perfusión. Rechazo agudo acelerado se produce de 2 a 3 días a 3 horas después del trasplante y son anticuerpos que tienen sensibilización previa por un trasplante o embarazo o transfusiones. O sea, no eran tan severos, pero a la larga lo van a destruir. Miren, 2 o 3 horas. Rechazo celular agudo es la respuesta producida de los linfocitos T ya de 5 a 7 días o hasta 4 semanas. Y si ya esto no se da, la probabilidad de que se dé después de 6 meses ya no va a ser un rechazo celular agudo. En lo que respecte a la biopsia de riñón, ahí los criterios de Van y van a dar la gravedad. Mayormente se da pues, en el rechazo humoral agudo. Si nosotros tenemos un riñón que está dejando de funcionar, le hacemos biopsia, lo mandamos al patólogo y él nos va a indicar si hay anticuerpos anti-HLA desde el punto de vista de una tinción adecuada que ellos tienen. Rechazos precoces también van a llamar rechazo por anticuerpos, se diferencia en la tinción del capilar peritular producto del C4D. Y porque el complemento ha sido detectado con anticuerpos específicos del donante. El tratamiento de este rechazo humoral es corticoides en alta dosis. Se puede hacer plasmaféresis para sacar los anticuerpos. Podemos dar inmunoglobulinas en alta dosis, gamma globulina hiperhumana. Se puede dar rituximab. Podemos volver a, si estábamos con ciclosporina, dar tacrolimus. O podemos dar también altas dosis de micofenolato mofetil. Ya cuando hagamos drogas, hablaremos de cuáles son altas dosis de micofenolato mofetil. Y la nefropatía crónica del aloinjerto, también llamada rechazo crónica, se prefiere llamarla más nefropatía crónica al injerto porque es la etiología, intervienen varios factores, no solo inmunes, sino también dependientes del aloinjerto o dependientes independientes del aloinjerto. O sea, quiere decir dependientes del trasplante y dependientes del paciente receptor. Dependientes del aloinjerto, o sea, de mi riñón. Si es que este paciente hizo rechazo agudo y lo sacamos del rechazo agudo con corticoides, también va a depender su duración. Ya no durará como alguien que no hizo rechazo. La histocompatibilidad que no fue muy bien emparentada, solo capaz hizo cross-match, que este paciente haya tenido muchas transfusiones previas y ahí han ido anticuerpos, se ha sensibilizado. La inmunosupresión que no le dimos fue subóptima, no fue la adecuada. Y el incumplimiento de la medicación. El incumplimiento de la medicación va a hacer que ese aloinjerto pues no funcione adecuadamente. Y dependientes y independientes del aloinjerto, o sea, ya son de la persona, pues daño isquémico y función retrasada, edad avanzada del donante, tamaño incompatible entre el donante y el receptor, nefrotoxicidad, quizás estamos dando mucha ciclosporina, hiperlipemia, algunas drogas, no solo es que el paciente se alimente muy mal, sino que algunas drogas pueden causar hiperlipemia, que el paciente sea hipertenso, que esté con un riñón y tenga tabaquismo, que tenga hiperhomocistinemia, que haya radicales libres de oxígeno por estrés, que haya tenido infección por citomegalovirus, o que este paciente empiece a presentar proteinuria. Si empieza a presentar proteinuria, definitivamente ya es daño glomerular y a la larga va a haber pues daño crónico. Con respecto a trasplante de riñón y con respecto a trasplante de otros órganos como son corazón, pulmón,
páncreas, que ya se están haciendo a nivel nacional, pues todo es algo parecido. Menos tiempo de isquemia fría, no tienen que ser pacientes obesos, no tienen que haber recibido muchas transfusiones sanguíneas, porque ya van formando anticuerpos. Entonces deben ser pacientes que no se hayan deteriorado mucho con la terapia de reemplazo renal. Porque si se deterioran mucho con la terapia de reemplazo renal, pues no van a tener muy buena supervivencia del injerto. Entonces, después de haber visto cómo se hace un trasplante, ahora vamos a ver cómo lo podemos dominar a este sistema inmune, con qué drogas, y no solo para ello, sino que podemos dar estas drogas para pacientes que hayan sido o que tengan una enfermedad activa, un lupus eritematoso activo, una vasculitis activa, un síndrome pulmón-riñón por un síndrome de una vasculitis de Chou-Strauss, una hemorragia alveolar difusa, que puede ser una vasculitis de Wegener. Entonces, para todas esas patologías autoinmunes, pues acá estamos las drogas que podemos dar. Ciclosporina. Es un polipéptido de 11 aminoácidos. Antes era totalmente una solución lipofílica. Actualmente es una solución hidrofílica que se puede disolver en agua. Antes solo se tenía que disolver en leche. El mecanismo de acción de la ciclosporina pues va a interferir en la primer señal. La ciclosporina se une a una inmunofilina, que es una ciclofilina, y el complejo ciclofilina-ciclosporina van e interfieren con el NFAT, que es dependiente de calcineurina, y al inhibir esta calcineurina, pues ya el NFAT no se activa y por lo tanto finalmente no va a haber producción y activación celular genética de interleuquina 2. Suprime parte de la inmunidad tumoral y del mecanismo de activación del linfocito T, inhibe la traducción de señales activadas por los antígenos del linfocito T, y el complejo ciclosporina, ciclofilina, calmodulina, calcineurina inhiben la fosforilación del NFAT. Ese NFAT, como hemos dicho, es el que va a activar y va a producir interleuquina 2. La nueva fórmula de ciclosporina, el Neoral, por eso esta Neoral es la ciclosporina hidrofílica. La ciclosporina es como un aceite, viene en diferentes presentaciones, puede venir en cápsulas de 25 y de 50 miligramos, o en jarabe, como han visto, el Neoral, jarabe donde tienen, pues, no, esta es una cápsula, pero puede haber Neoral en jarabe que tiene 100 miligramos por 1 mililitro. Puede haber complicaciones, disfunción renal, hirsutismo, hipertensión, temblor, hiperglicemia e hipertrofia gingival. Cuando están con mucha dosis de ciclosporina, los pacientitos les crece pelo por todo su cuerpo, parecen unos monitos y tienen hirsutismo. Las encías se le crecen, hipertrofia gingival, y el riñón puede llegar a no funcionar. A la larga van a producir nefrotoxicidad y es cuando nos animamos a darle everolimus o sirolimus. Es diabetogénico, asociado al glucocorticoides, pues pobre paciente va a inducir a diabetes. La ciclosporina, antes de pasar a tacrolimus, la ciclosporina es una droga de uso crítico. Cuando iniciamos trasplante, al primer día de trasplante, cuando ya tenemos la vía oral, que el paciente salió de sala, hace su hilio y después ya podemos darle de comer, le damos ciclosporina. Si el paciente empieza a orinar desde un inicio, nuestra dosis que damos es de 10 miligramos por kilo. Y en el transcurso del tiempo vamos a tener que ir disminuyendo. Esos 10 miligramos por kilo va a ser el equivalente que nosotros encontremos en sangre al inicio del trasplante y con función renal bien,
más o menos de 1500 nanogramos por mililitro. 1500. Entonces, eso está en relación a la dosis que damos. Capaz hay algunos pacientes que puedan no recibir 10, capaz reciben 7, 8 miligramos por kilo, pero eso no nos importa a nosotros cuánto recibes. Lo que nos importa es que tiene que tener 1500 nanogramos por mililitro. Si tenemos más, puede ocasionar toxicidad. Si tenemos menos, puede ocasionar rechazo. Acuérdense que estamos al inicio del trasplante. Entonces, posteriormente, al año más o menos de uso de ciclosporina, la dosis es menor. La dosis de mantenimiento al año debemos manejar entre 700 y 800 nanogramos por mililitro de ciclosporina en sangre. Y eso ha tenido que bajar concordantemente con la cantidad de ciclosporina que toma. Y más o menos a ese año ya son 2 mililitros a 2.5 miligramos, que diga, por kilo de peso. Hemos bajado la dosis en el transcurso de un año. Miren, empezamos con 10 y probablemente tengamos 2.5 al año. Y así es como el paciente va a llevar muy bien su inmunosupresión. Por eso son dosis de uso crítico. Más de eso produce toxicidad. Menos de eso nos puede producir, pues, rechazo. El tacrolimus es otra droga que también va a ir a inhibir a calcineurina, pero de diferente manera. No se une a la misma ciclofilina de la ciclosporina. Este se une a una proteína FK6. La FK6, FKBP6, no es FKBP6. Se une ese complejo, tacrolimus FKB6, y así inhibe a la calcineurina. Al inhibir a la calcineurina, pues va a inhibir al NFAT, y el NFAT no va a producir, ¿qué? Interleuquina 2. También es un antibiótico macrólido, Streptomyces succubensis, se une a una proteína intracelular, como hemos dicho, la FKB-AP12, no 6, que es una inmunofilina, formando el complejo tacrolimus FKB12, calcio, calmodulina, y eso va a inhibir a la calcineurina. Evita que el NFAT se fosforile, por lo tanto lo va a inhibir. Todo es lo mismo, se une al FK. Tacrolimus viene en diferentes presentaciones de 1 o 2 miligramos. Hay que darlo cada 12 horas. Y con respecto a ciclosporina, el tacrolimus es más o menos unas 10 veces más potente. Y costos es más o menos entre 3 y 4 veces más cara que la ciclosporina. Si el frasco de ciclosporina que mide 50 mililitros y tiene 100 miligramos por mililitro, cuesta $300. Y al inicio de trasplante estamos dando entre 4 a 5 frascos por mes. Imagínense, 5 frascos por $300, $1,500 solo el primer mes en ciclosporina. En tacrolimus sería más o menos unos 3 veces más. Sería 1,500, casi $4,500 en el primer mes. Pero tiene sus ventajas. Siempre se da cada 12 horas y su metabolismo es hepático. También hay tacrolimus en cremas que nos pueden ayudar para este tipo de úlceras, para este tipo de lesiones, hiperkeratosis. Se da una crema de tacrolimus y va a ir bastante bien. ¿Para qué nos sirve? Para impedir el rechazo del órgano en una crisis de rechazo. La dosis es diferentes dosis hay. Cuando es vía endovenosa es mucho menos, de 0.03 a 0.05 miligramos por kilo, pero ese es en vena. Y la dosis oral es, acuérdense, hay 3 drogas que tienen la misma dosis. El tacrolimus de 0.1 hasta 0.2 miligramos por kilo de peso. Después vamos a escuchar otro, el clorambucil,
también es de 0,0 a 0,2 miligramos por kilo de peso. Y la dosis de mantenimiento de prednisona también es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo de peso. Su nefrotoxicidad no es tanta como la que tiene la nefrotoxicidad de ciclosporina. Puede producir alteración cefalea, convulsiones, efectos gastrointestinales, puede dar hiperglicemia y diabetes, tan igual que ciclosporina. Pueden también, ¿por qué? Porque van a lesionar las células B del páncreas. Y puede dar cáncer e infecciones oportunistas, porque la inmunosupresión es bastante fuerte. Sirolimus. El sirolimus, o llamada también rapamicina. Esta rapamicina va a ir a actuar en la tercera señal de activación. Va a inhibir al emetor, y el emetor pues va a hacer que la célula vaya y se inhiba y no se active. Es una lactona macrocíclica, el Streptomyces hygrosponicus inhibe la activación de la producción de los linfocitos T en el receptor de interleuquina 2, forma el complejo inmunofilina PKB que se liga a una sinasa del emetor, inhibe al emetor y bloquea el ciclo celular en G1, de pasar de G1 a S. El metabolismo es hepático, se absorbe bien rápido, entra a la sangre, se distribuye más o menos todo el 15%, es metabolizado por una proteína y también se secreta en las heces. Tenemos que correr un poquito más. Tiene efecto antiviral y antineoplásico. Evita el rechazo de órganos trasplantados asociados o inhibidos por la calcineurina y los glucocorticoides. Evita el daño renal cuando se le asocia con glucocorticoides más micofenolato mofetilo. La dosis es de 1 miligramo por metro cuadrado por día, dividido en 2 dosis cada 12 horas. Puede producir triglicéridos, puede producir nefrotoxicidad cuando esté en combinación por ciclosporina, por lo tanto damos menos dosis de ambos y van bien. Impide la cicatrización adecuada cuando lo damos muy tempranamente, lo que va a ocasionar que haya linfoceles post-trasplante. Pueden producir anemia, leucopenia, trombocitopenia e hiperpotasemia cuando damos everolimus. Corticoides, nuestros amigos corticoides que se producen en las glándulas suprarrenales, y vemos que los corticoides en diferentes zonas de nuestra glándula suprarrenal tenemos la zona glomerular, donde vamos a producir aldosterona, la zona fascicular, donde vamos a producir el cortisol, la zona reticular, donde están las hormonas sexuales, y la médula de la glándula suprarrenal, donde va a producir noradrenalina. Hay veces que toda esta glándula tan maravillosa, con todo lo que produce, se destruye, y vamos a tener una insuficiencia suprarrenal, donde vamos a tener un paciente delgado, tendencia a ser moreno, porque hay mucha melanocito estimulante y estamos frente a una insuficiencia suprarrenal, hipotenso, con sodio bajo. Entonces tenemos que dar corticoides. ¿Y qué corticoides damos? Pues nosotros no vamos a ir a la farmacia a pedir cortisol, ya que nosotros en promedio en 24 horas producimos entre 25 y 40 miligramos de cortisol y de aldosterona 0,125 miligramos por día, la responsable de retener sodio. Entonces nosotros probablemente vayamos a la farmacia a comprar, no cortisol, sino tenemos que comprar sus equivalentes. Lo importante de los corticoides exógenos es que tenemos que fijarnos que cuando damos corticoide exógeno, el corticoide exógeno va a ir al hipotálamo y lo va a inhibir. Por lo tanto, no va a haber factor liberador de ACTH. Y al no haber ese factor, la hipófisis no va a producir ACTH.
y al no producir ACTH, la glándula suprarrenal entra en inactividad. Y viceversa, cuando no tengo corticoides, se activa y la glándula produce corticoide. Pero, ¿qué pasa? Que a veces nosotros damos corticoide en alta dosis, pues por encima de 100 miligramos de cortisol o su equivalente, y lo damos por muchos días, un mes, 2 meses, qué sé yo. En ese caso, el hipotálamo no produce y la glándula suprarrenal se hipoplasia. Cuando se activa el eje, no responde y el paciente en ese momento puede quedar en insuficiencia suprarrenal. No va a tener corticoide y el paciente va a estar prácticamente, algunos se pueden hasta morir porque no tienen buen proceso de glucosa, no retienen buen sodio, entonces no es adecuado. Entonces, cuando nosotros demos corticoide exógeno o lo damos por pocos días, un máximo de 4 días, 5 ya en el extremo, y puedo suspender y la glándula todavía puede responder. Pero si doy más, definitivamente debo bajar en escalera porque la glándula no responde. No puedo suspender el corticoide bruscamente. Es por eso que nosotros en el tratamiento de los procesos autoinmunes ponemos una altísima dosis de corticoide y solo por 3 días. Al darle 3 días, la glándula suprarrenal está totalmente activa y puede responder. El efecto genómico tiene 2 efectos, el genómico y el no genómico. El genómico es cuando va a entrar al núcleo y va a hacer que haya inducción y represión, no va a producir alteración de las células, de los linfocitos o macrófagos, y el no genómico es de acción más rápida e inmediata casi, y va a actuar sobre los receptores de membrana. ¿Qué acciones farmacológicas tenemos? Puede tener acción antiinflamatoria, antialérgica, antineoplásica e inmunosupresora. Todos ellos se van a llamar lo que en otros sitios llaman las acciones de los corticoides propiamente dichas, y se les conocen como propiamente, todas las que tienen que ver con el sistema inmune. También se usan como sustitución y como una manera permisiva. Como sustitución, ya hemos dicho, debemos dar el equivalente de corticoide a 25 a 40 miligramos de cortisol. Como permisiva, la dosis es más o menos entre 100 y 150 miligramos de cortisol. O sea, hay que darle una dosis de estrés. ¿Y permisiva de qué? Para que un paciente que está en sepsis, que no responden bien los inotrópicos, el darle corticoide va a permitir que actúen estos mejor. O la acción propiamente dicha, que ya son diferentes. ¿En qué sentido? Puedo dar dosis de pulso de 15 a 20 miligramos de metilprednisolona por 3 días o de prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo por día por un mes de prednisona, o la dosis antiinflamatoria que es de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de prednisona. Esa es la droga antiinflamatoria. Tiene efectos sobre la producción de muchas interleuquinas. Vamos a pasar. Hay 2 esquemas terapéuticos, hay dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Efectos metabólicos, es hipercatabólico, es hiperglicemiante, o es lipólisis y redistribución del tejido graso. Ya verán que el paciente que usa mucho corticoide tiene el síndrome de Cushing. Y esto es lo más importante que tienen que aprenderse, este cuadro. Este cuadro que no es otra cosa más que todo lo que es equivalencias, donde el poder antiinflamatorio le han dado un poder de 1 a la hidrocortisona, y en base a ese 1, tenemos que el cortisol es como 0.8. Ahí el deflazacorco es como 3.5, la prednisona como 4, la prednisolona como 4, la metilprednisolona tiene 5, o sea, es más potente, la triancinolona 5, la fluocortisona 10, la dexametasona 20 y la
la dexametasona 20 y la betametasona 20. Es como 20 de poder antiinflamatorio, 20. Ya no los han hecho fácil. La propiedad de retener sal, o la propiedad que le llamamos mineralocorticoide, donde todos, la hidrocortisona tiene como 1, es bastante baja, el cortisol 0,8, la prednisona 0,3, hay otros que no tienen 0, pero este corticoide, la trifluocortisona, la fluocortisona, tiene un efecto de 150 a 250 de posibilidades de retener sodio. Imagínense, si la hidrocortisona es 1, esta tiene 150. Entonces, como droga antiinflamatoria, no podemos usar esa, pero sí en un paciente que tenga hiponatremia, sí podemos usar la fluocortisona asociada a algo del corticoide sistémico tipo prednisona para que por un lado retenga sodio y por otro lado haga el metabolismo de glucosa, que en el proceso de sustitución es el más importante efecto de los corticoides. Y después la dosis equivalente. Es de acuerdo a la potencia. A mayor potencia tiene que ser menos dosis. A mayor, menos, y a menor potencia es más dosis. Entonces, si el cortisol es como 25, su equivalencia en hidrocortisona es 20 miligramos. Si yo quiero dar a mi paciente como sustitución, y digo, yo también le quiero dar 25 miligramos a mi paciente, ¿no? Porque la dosis de sustitución es de 25 a 40. Entonces, si yo digo, le voy a dar 25, la dosis baja para ver su efecto, yo no tengo cortisol en el mercado, pero sí tengo hidrocortisona y que tiene una vida media de más o menos 8 a 12 horas. Entonces, le vamos a dar 20 miligramos de hidrocortisona, 10 en la mañana y 10 en la noche. Si no tengo hidrocortisona, tendré deflazacor, y deflazacor le daré 6 miligramos. Le daré 5 de prednisona o 5 de prednisolona, 4 de metil, 4 de triancinolona, 2 de trifluocortisona, 0,7 de dexa y 0,6 de beta. Ojo, entonces eso es las dosis de mantenimiento. Y los laboratorios nos los han dado estas dosis. Nos han hecho tabletitas de estas mismas concentraciones, porque es la dosis mínima de corticoide que podemos dar en sustitución. Ya si no van bien, puedo darle algo más. Aumentaré media tableta de uno, media tableta del otro, ya estaré aumentando la dosis hasta llegar más o menos a nuestra dosis promedio normal, que es entre 25 y 40 miligramos de cortisol. Los efectos malos, pues, tienen que ver con insomnio, euforia, inquietud, hiperactividad motora, depresión, relaciones psicóticas. La peor del corticoide en una persona es esto, reacciones psicóticas. Hacen una psicosis por corticoide. Gritan, se desorientan, mayormente cuando tenemos pulsos. Por eso los primeros pulsos que damos en un paciente que estemos yendo a inducir su tratamiento tiene que estar el paciente hospitalizado. Sobre la sangre, pues aumenta la producción de eritropoiesis, aumenta la liberación de la médula ósea de neutrófilos y inhibe la producción de anticuerpos. Puede producir gastritis, inhiben a las prostaglandinas. Los corticoides pueden, los que estamos en oral, parenteral, pues van a unirse primero a una proteína y esa proteína los va a transportar a su sitio de acción. Se transforman a nivel hepático, formando metabolitos conjugados con el ácido urónico o con un sulfato. Y su eliminación principalmente es renal. O sea, se transforman en el hígado y se eliminan en el riñón. Sus usos, pues el corticoide se usa para todo, hasta para el dolor de garganta, porque son antiinflamatorios, inmunosupresores y de sustitución. Tiene muchos usos. En todas las enfermedades autoinmunes, el corticoide es la piedra fundamental. Los efectos indeseables, pues, son dependientes del síndrome de Cushing, que va a tener todas las características que ahí está para que la puedan ver.
Y ahora nos vamos a la azatioprina. La azatioprina que en nuestro cuerpo se va a convertir en 6-mercaptopurina, que es un metabolito, y esta 6-mercaptopurina va a convertirse en una falsa purina. ¿Y las purinas qué son? Son las bases nitrogenadas que utilizan pues todas nuestras células del sistema inmune en su replicación. Entonces va a ir las diversas funciones de los linfocitos, pueden llegar incluso a la aplasia medular. La azatioprina viene en tabletas de 50 miligramos, se absorbe muy fácil y es suficiente dar con una dosis al día. Hay que tener cuidado en unir azatioprina con alopurinol. Ojo, es importante esto tener en cuenta. La azatioprina usa también la vía de la xantina oxidasa en su metabolismo. Por lo tanto, el alopurinol también usa esta misma vía. Entonces, si doy alopurinol, definitivamente va a haber más azatioprina circulante y puede llegar a intoxicar a mi paciente. Siempre que use drogas inmunosupresoras, debemos, ¿saben qué? Debemos tomar un hemograma, porque muchas de ellas van a leucopenia y azatioprina va a severa aplasia medular. El micofenolato mofetil que inhibe a una enzima, la 5-inosin monofosfato deshidrogenasa, 5-inosin monofosfato deshidrogenasa, que tiene que ver con la producción de nucleótidos de guanina. Al no haber nucleótidos de guanina, pues la producción del ADN y ARN se va a ver afectada. Por lo tanto, los linfocitos T y los linfocitos B van a entrar en inmunosupresión. La dosis de micofenolato mofetil, para el caso de rechazo o al inicio del tratamiento, va a ser de 30 miligramos por kilo y la dosis de mantenimiento va a ser de 20 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis. El metrotexate, como ya ustedes saben, pues activa en diferentes sitios. Actúa en la dihidrofolato reductasa y en la timidilato. Las vienen tabletas de 2.5 miligramos y definitivamente pues tiene que ver mucho en la formación de las cadenas de los ácidos nucleicos que tienen que ver en la síntesis de nuevo de las purinas y del timidilato. A dosis bajas es inmunosupresor, a dosis altas es antineoplásico. Se usa para diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, más de preferencia la artritis reumatoide, pero puede usarse para un lupus, para una vasculitis. La cloroquina, que es un antiparasitario para el Plasmodium, tiene efectos antiinflamatorios. Miren, inhibe la fosfolipasa 2, inhibe la agregación paquetaria, inhibe diferentes sitios que tienen que ver con interleuquina 1. Por lo tanto, la cloroquina se usa también en artritis reumatoide y en lupus eritematoso sistémico y como antiinflamatorio. Anticuerpos monoclonales. Ya sabemos que a una célula se le ha estimulado a que produzca cierto tipo de inmunoglobulina para que ella específicamente vaya y bloquee a una estructura determinada. Rituximab, como ustedes saben, anti-CD20. Basiliximab, el CD25. Y estos anticuerpos pueden ser monoclonales o policlonales. La respuesta es mucho mejor con el monoclonal porque el policlonal pues es más inespecífico y más reacción adversa puede tener. Hay diferentes tipos de anticuerpos netamente de ratones y que han ido variando hasta tener un anticuerpo pues prácticamente casi humano. El basiliximab que usábamos en la inducción del trasplante va a bloquear al receptor CD25, que es el receptor de interleuquina 2, y por lo tanto no va a activarse la célula. Viene en ampollas de 10 y de 20 miligramos, Simulet, y
hay que ponerlo, como dijimos, 2 horas antes a 3 antes del trasplante y 4 horas después de, 4 días después del trasplante. Puede producir reacciones adversas, estreñimiento, infecciones en los pacientes pediátricos, infecciones urinarias, pues como toda droga puede producir algunos inconvenientes. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que va frente al antígeno CD20, que está en los linfocitos, por lo tanto, no solo se usa en enfermedades autoinmunes, sino también se usa en linfomas, una serie de patologías de origen donde el sistema inmune está hiperactivo. ¿Y qué va a ocasionar eso? Primero va a ocasionar que la célula B se active y vaya a la lisis, o a la citotoxicidad, o a la apoptosis. Es útil en el linfoma de Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica y la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, donde hay bastante producción de anticuerpos. El rituximab se da a una dosis de más o menos 375 miligramos por metro cuadrado. En la primera vez hay que diluirlo, probablemente la dosis sea de 500 miligramos, ya que las ampollas vienen de 500 y de 100 miligramos, se diluye en 500 centímetros y se pasa lentamente al inicio, unos 50 miligramos por hora. Previamente hemos colocado una ampolla de clorfeniramina más una tableta de paracetamol para evitar que nos haga cefaleas o una reacción alérgica. Hay diferentes esquemas. Hay unos que colocan cada semana, una dosis de 500 cada semana, cada 15 días o cada 21, pero con un mínimo de 4 pulsos, se puede decir, de rituximab. Y tiene efectos adversos, infecciones como neumonías. Acuérdense que está barriendo todos los linfocitos. Pueden tener herpes, bronquitis, la cuenta de leucocitos puede bajar, pueden hacer fiebre, pues casi como todas las drogas de origen, pues autoinmune. Su nombre comercial es Maptera, viene en 100 miligramos, que es dosis pediátrica, y 500 miligramos, que es la dosis de adulto. La inmunoglobulina endovenosa. Las inmunoglobulinas son preparados, pues, de las globulinas. ¿De dónde los han sacado? De la sangre nuestra. O sea, de todos los plasmas de muchas personas que se ha usado los glóbulos rojos, dejan su plasma y de ahí se ha obtenido, pues, las inmunoglobulinas. Se ha obtenido la albúmina, se ha obtenido factores de coagulación y eso lo venden, pues, bastante caro. Las inmunoglobulinas son sacadas, como les dije, de nosotros mismos y tiene una acción, pues, frente al sistema inmune muy variable: bloqueo funcional de los receptores en los macrófagos, eliminación de los complejos inmunes circulantes, supresión de anticuerpos antibiotipo, inhibición del daño mediado por complemento. Hay bastantes acciones de estas que nos van a hacer que se switche la respuesta y el paciente entre a inmunosupresión. Está demostrado fehacientemente en qué sirve: en enfermedad de Kawasaki, dermatomiositis, púrpura, trombocitopénica idiopática, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía multifocal, miastenia graves, neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante. Está probablemente por demostrar en lupus eritematoso sistémico, toda una serie de enfermedades definitivamente autoinmunes. Eso con respecto a inmunosupresión. Pero hay pacientes que no necesariamente solo es para inmunosupresión, sino que hay pacientes que no tienen inmunoglobulinas y esos son inmunodeficiencias. Esta gamma globulina dura más o menos un mes en destruirse. Entonces, un pacientito que tenga en sus proteínas totales y fraccionadas globulinas 0.3, 0.5, siendo lo normal de 2.5 a 3.5, tenemos que darle nosotros externamente a una dosis de 400 a 500 miligramos por día, cada 21 días o hasta un máximo de 30 días. Eso es para inmunodeficiencia. Y cuando queremos tratar a un paciente con un trastorno autoinmune activo,
se puede dar también diferentes esquemas, 1000 miligramos por kilo por día, por 2 días, o 400 miligramos por kilo por día por 5 días. Es el que mejor utilizamos. 400 miligramos por día por kilo por 5 días. Hay otros que pueden dar hasta 2 miligramos por kilo día en una sola dosis. O sea, prácticamente todas hacen una dosis para llegar a 2000 miligramos. Tiene ciertos efectos adversos, como es un tratamiento de origen prácticamente de una persona, hemos sacado ello. Lo principal es náuseas, vómitos, cefalea, mialgias y raramente a veces una reacción anafiláctica. Es por eso que damos con una clorfenamina previamente. La ciclofosfamida y el clorambucil, ya les dije que veníamos hablando del clorambucil, su dosis 0.1 a 0.2 y vienen tabletas de 2 miligramos, y la ciclofosfamida pertenecen a un grupo de las mostazas nitrogenadas. La ciclofosfamida más bien nos puede traer un problema que es la famosa cistitis hemorrágica. También a dosis bajas es inmunosupresor, a dosis altas es antineoplásico. Va a pasar se detecta en la leche materna, alcanza concentraciones en líquido amniótico. Definitivamente estos pacientes, la ciclofosfamida y el clorambucil son drogas bastante teratogénicas. Deben usarse con mucha precaución. La ciclofosfamida al ingresar a nuestro cuerpo, pues se transforma en aldofosfamida y acroleína, y esta acroleína es la responsable de irritar la vejiga. Por lo tanto, nosotros tenemos que proteger esta con una solución hidratante o un tioéter llamado el mesna. El mesna no es otra cosa más el metiletano, mercapto, metiletano sulfonato sódico, mesna, metiletano sulfonato sódico, y que va a inhibir la acción de la acroleína. Más con el líquido para hidratar que le hemos dado a nuestros pacientes, van estos pacientes a miccionar frecuentemente y por lo tanto no tendrán la probabilidad de irritar la vejiga. ¿Se usa en qué? Pues en artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico. La ciclofosfamida tenemos que tener en cuenta que va a formar puentes disulfuro cuando el ADN de las células está en replicación. Entonces se está abriendo la cadena del ADN, ahí forma un puente duro, rígido y que impide que se replique. Puede ser dentro de la célula intracatenario o ya en lo que se está dividiendo extracatenario. Al no dividirse la célula, pues ocurre en todas las células, al final ya no hay células y pueden llegar a una leucopenia muy severa, la cual se ve más o menos de 8 a 10 días después de haber colocado el pulso de ciclofosfamida. El pulso de ciclofosfamida se coloca a una dosis promedio de 600 miligramos a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal con función renal normal. O puede darse en vía oral de 1 a 2 miligramos por kilo por todos los días. Entonces, la ciclofosfamida va a producir leucopenia a los de 8 a 10 días. Posteriormente, los leucocitos deben levantar y ya más o menos a los 15 a 20 días la fórmula leucocitaria debe estar normal. Es por ello que hay un esquema de tratamiento que le llaman el Eurolupus. En el Eurolupus damos ciclofosfamida, 500 miligramos, diluido, como pasamos el ritual de la solución de hidratación, y le damos cada 15 días, por un 6 dosis, es decir, 3 meses, el lupus ya en ese entonces ya debe estar totalmente inactivo. Si no logramos inactividad en ese tiempo, al tercer mes debemos aplicar otra droga en esa enfermedad autoinmune, que es el rituximab, y con ese rituximab ya debemos tener más éxito. La ciclofosfamida sirve en muchas patologías, lupus, vasculitis, artritis reumatoide, y también es una droga que a bajas dosis es inmunosupresora y a altas dosis es antineoplásico. Sirve para tratar
diferentes cánceres. Bueno, muchachos,